Hola Rosario, ahí empezamos. Tengo buen audio, por favor, confírmeme, se escucha bien. Vamos a empezar para no demorar. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos, futuros colegas. Vamos a dar inicio a esta clase teórica de técnica operatoria de la séptima semana, que está referido fundamentalmente, creo yo, el meollo del asunto está referido fundamentalmente al primer punto, que es la parte del manejo del espacio pleural. Ya, y los otros temas que lo vamos a tocar un poco más rápidamente, de repente no es tan de competencia como para que uno pueda ponerlo en práctica en su vida cotidiana de la actividad médica, ¿no? Entonces, eh, empezando fundamentalmente con este tema que deben ustedes manejarlo, porque es muy probable que van a aplicarlo por alguna necesidad en las emergencias de los hospitales o de alguna práctica privada, de ser el caso, ¿no? Entonces, puntualmente, vamos a ver lo que corresponde a lo que es el drenaje torácico, ¿no? Eh, Ay, permítanme, no me deja esto. Ok, ¿no? Entonces, entonces, el contenido de lo que vamos a tratar, ¿no? Recuerden que para que ustedes puedan poder más o menos establecer qué es lo que tienen que hacer sobre un proceso patológico del espacio pleural, es muy importante recordar un poco acerca de la fisiología que ya estudió probablemente en cursos anteriores, ¿no? Recordar que el espacio pleural fundamentalmente está determinado por esta capa fina que se llama pleura, ¿no? Que es de contenido de un tejido mesotelial que tiene, como sabrán ustedes y recordarán, dos porciones principales, ¿no? Una porción es la parte parietal, digamos, la parte externa que está recubriendo la superficie interna de las costillas, por decir así, el diafragma y el mediastino, y la parte visceral, que es la capa que está en contacto íntimo con el tejido pulmonar, con el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, este espacio pleural que se encuentra entre estas dos hojas, digamos, es un espacio virtual, recuerden ustedes, y que está ocupado por lo que le llaman un ultrafiltrado de plasma, que tiene un volumen aproximado que puede variar entre 5 y 15 mililitros, para que entre estas capas, esta película pueda, digamos, eh, digamos, evitar tener daño entre hoja y hoja, ¿no? Entre capa y capa, y permita el desplazamiento de este fluido, ¿no? Va a ser como una especie de lubricante durante los movimientos pulmonares que se van a dar. Además, deben recordar ustedes que esta característica de ser así, del espacio pleural, va a estar determinada sobre todo en un ciclo respiratorio normal, obviamente, por aquellas fuerzas que van a tender a la retracción elástica del pulmón, vale decir, hacia un colapso, ¿no? Esta especie de colapso que se va a tener, dadas fundamentalmente por las fuerzas elásticas del pulmón, van a tener una contraparte que son los movimientos de expansión que va a tener la pared torácica, ¿no? De tal forma que entre ese colapso y esa expansión va a generarse un intermedio de una presión intrapleural que va a variar más o menos de menos 8 centímetros en la inspiración a menos 2 centímetros de agua en la expiración, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que va a tener este espacio pleural. Ya más o menos viéndolo en cuestión de imágenes, ustedes van a ver que efectivamente ahí está determinada esas ambas hojas pleurales, la parte parietal y la parte visceral, y obviamente el espacio pleural que va a tener contenido
ultrafiltrado plasmático que les he mencionado en el volumen variable entre 5 y 15, como les he mencionado, y con las presiones que pueden ser variables dependiendo de la localización del pulmón, ¿no? Ese espacio pleural, como les había mencionado anteriormente, es un espacio virtual, ¿no? Y está considerado que en ese espacio se encuentra un ultrafiltrado plasmático, que el volumen va a variar entre 5 y 15 mililitros por lado, y si quieren más detalles, pues va a generarse como que a 0.1, 0.2 mililitros por gramo de peso, ¿no? De tal manera que esta característica de esta zona anatómica va a tener una presión intrapleural negativa, que va a variar en un volumen tidal, un volumen corriente, recuerden ustedes eso en sus clases de fisiología respiratoria, a un volumen tidal, a un volumen corriente, entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua, así como se les había mencionado anteriormente. Y obviamente esto va a estar distribuido dependiendo de la localización, si es en el ápice, en la parte media o en la parte basal, ¿no? Esto va a variar estas presiones que les he mencionado de menos 2 a menos 8 centímetros de agua, ¿no? Otra cosa que se tiene que mencionar, además, es de que este espacio pleural, que así como se grafica acá, vean ser las fuerzas de expansión y retracción que van a generar la característica sui generis de este espacio pleural, de una otra forma, también va a estar determinada, además de estas fuerzas de colapso y expansión, por una reabsorción continua del líquido pleural por los linfáticos. Recuerde que el líquido, como en, digamos, en la cavidad abdominal, entre el espacio, digamos, el líquido peritoneal que podría existir en el paciente, no es estático, sino dinámico, está en constante movimiento y reabsorción, producción y reabsorción. Entonces, estas tres características hacen justamente, le dan esta, eh, eh, digamos, esta forma del espacio pleural con todas sus características de presión intrapleural, ¿no? Presión negativa que va a variar entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua, ¿no? Además, recuerden que si este espacio pleural con esta armonía, digamos, que se tiene entre estos tres factores, por algún motivo es alterado, ¿no? Sea por una enfermedad de fondo, digamos, crónica o aguda, o por un proceso traumático agudo, de una otra forma el espacio pleural con todas sus características se va a romper en equilibrio, y por ende lo que va a generar es de que de una u otra forma gane una de estas fuerzas, y sobre todo va a ganar la fuerza de colapso del parénquima pulmonar, para que este espacio que era virtual se haga un espacio real, ¿no? Entonces, en esta pérdida de esta fisiología, se va a generar el acúmulo, ¿no? Por alguna situación patológica de aire, y va a llamarse como neumotórax, el líquido, y se va a llamar hidrotórax, o si hay acúmulo de sangre, se va a llamar hemotórax. Obviamente, la presión negativa de la cual hemos estado hablando va a perderse, va a desaparecer, ¿no? Y por tanto va a generarse un colapso pulmonar, y este colapso pulmonar obviamente va a generar una hipoventilación alveolar e hipoxia en el paciente, ¿no? Entonces, dado que esta presión intrapleural va a incrementarse por todo este proceso patológico que se está generando, de una u otra forma, variable dependiendo de la situación patológica en la que se encuentra el paciente, va a haber, además de estos procesos de colapso, probablemente cierto grado de desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Y cuando eso ocurra, obviamente va a haber mayor compromiso ventilatorio, porque ya está invadiendo otra área anatómica de la parte pulmonar. Y obviamente el retorno venoso que está asociado a toda esta fisiología pulmonar va a estar disminuida con las complicaciones propias de todo este proceso, ¿vale? Si el paciente puede entrar en shock, paro.
Entonces, esta disrupción del equilibrio, ¿no? Con el acúmulo del contenido que fuere, sea aire o líquido en este espacio pleural, de una u otra forma va a generar algún proceso patológico que va a alterar esa fisiología respiratoria normal, ¿no? En el paciente. Y obviamente va a generarle algún grado de morbimortalidad que va a ser variable dependiendo del paciente, y fundamentalmente dependiendo de las tres características en las cuales se va a instaurar el proceso. Vale decir, dependiendo del volumen que se acumule, va a tener algún grado de sintomatología o signología, dependiendo de la característica que presente lo que se está acumulando, es diferente que acumule solamente aire o de repente sangre, ¿no? Entonces, donde además de generarte el colapso y la hipoventilación, también va a haber shock hipovolémico, ¿no? Y la velocidad de instauración también es importante porque es diferente que se instaure crónicamente a que sea abrupta, súbita, ¿no? Entonces, todas estas características, en la medida que se presenten, van a generar algún grado de morbilidad variable. Obviamente, esto sumado a la edad propia del paciente o las comorbilidades del paciente que puede traer, más aún se van a eh, ver, digamos, la repercusión clínica en el paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean todo este proceso, obviamente, la necesidad imperiosa de poder tratar de restablecer hasta cierto punto a la normalidad de este proceso hace necesario el uso de algún procedimiento en el que pueda hacer un drenaje de este espacio pleural, hacer un drenaje torácico. Y por ende, en estos casos, el, el tema que se está tratando, que es el drenaje torácico cerrado, es el que debiera hacerse con todos sus sinónimos con los que puedan encontrarlos, ¿no? Puede ser una toracostomía con tubo, también te pueden llamarle tubo de drenaje torácico, muchas veces van a encontrar en las historias clínicas así esas abreviaturas que dicen TDT, ¿qué es TDT? Tubo de drenaje torácico, que está lo mismo referido al drenaje torácico cerrado o al drenaje pleural, ¿no? Entonces, esos son los sinónimos o algunos otros parecidos que puedan haber, pero están referidos fundamentalmente a lo mismo. Entonces, en cuanto a las técnicas para realización del procedimiento, fundamentalmente lo que uno debe conocer, ¿no? Como base es la técnica clásica de disección, que es una especie de un procedimiento quirúrgico abierto, en el que pueda hacer el drenaje del contenido que está generando el problema, ¿no? Pero conforme han ido evolucionando, digamos, algunas técnicas menos invasivas, también se suelen hacer procedimientos tipo percutáneos mínimamente invasivos, con las técnicas de Seldinger o trocars especiales que están eh, elaborados exclusivamente para este tipo de procedimientos, ¿no? Pero fundamentalmente uno debe aprender cosas básicas que de una u otra forma los puede tener con el equipo mínimo necesario en cualquier centro hospitalario, ¿no? El objetivo obviamente tiene como este fin la evacuación de ese material que se ha ido acumulando y obviamente es tratar hasta donde es posible restaurar esas presiones pleurales para volver al paciente a tener una fisiología respiratoria normal. ¿Cuándo? Ustedes dirán, ¿cuándo es que nosotros debemos colocar un drenaje torácico? ¿No? Entonces las indicaciones están ya más o menos establecidas. Aquel paciente que tiene un contenido aéreo, básicamente es un neumotórax que puede ser espontáneo, traumático, o esos pacientes fundamentalmente van a necesitar de todas maneras tubo de drenaje torácico, ¿no? Entonces, estos pacientes que vienen con estos problemas abruptos generalmente, y hay un contenido aéreo que de repente en un porcentaje puede ser más del 20% de acumulado en ese espacio del emitórax de contenido aéreo, de todas maneras le tienen que colocar drenaje torácico porque es independiente que vaya a tener o no síntomas, porque es la magnitud de lo que se vaya acumulando lo que pueda generarle mayor problema al paciente. Entonces, una de las indicaciones en los neumotórax es que si es más de 20% de aire, sea o tenga o no tenga síntomas, tienes que colocarlo.
Sin embargo, cuando uno evalúa a algunos pacientes que por alguna circunstancia tiene un contenido de aire menos del 20%, solamente va a ser la colocación del drenaje torácico cerrado si hay síntomas. Si hay síntomas, probablemente pueda dejar sin observación, quién sabe, o de repente, sí, en la medida que los vamos observando en las horas, o quién sabe si permite al día siguiente, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Cuando existe contenido líquido, obviamente por algunos procesos tipo empiemas, ¿no? O en algunas circunstancias, que es un paciente conocido, de repente que tiene una neumonía y hay un derrame paraneumónico, o hay líquidos de características malignas porque de repente el paciente está debutando o se sabe que el paciente ha tenido un antecedente de una enfermedad neoplásica, sea del mismo pulmón o de repente metastásica de otro órgano, de una otra forma, uno podría indicarles el drenaje torácico a estos pacientes, ¿no? Con algunas salvedades que ahora vamos a puntualizar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que ustedes deben recordar que aquellos pacientes que han tenido el antecedente de haber recibido algún tipo de traumatismo torácico y en su examen de imágenes que de repente lo puedes precisar idealmente con una tomografía para valorar cantidad exacta, más de 400 mililitros por tomografía, de todas maneras tienes que colocarlo en tubo de drenaje torácico, ¿no? Eh, porque de repente si es menos, podrías, quién sabe, hasta cierto punto mantenerlo también en observación, ¿no? Entonces, a lo que yo les decía, ¿no? Aquellos pacientes que de repente tienen algún problema de enfermedad maligna que ya conoces, que ya pudieras conocer, ¿no? Empiezan a tener contenido líquido por un derrame pleural, solamente le tendrías que colocar un drenaje torácico siempre y cuando pues esté generando algún tipo de sintomatología, ¿no? Porque si son pacientes crónicos con un pronóstico ya establecido sobre su enfermedad de base, no hay que tratar de valorar hasta cierto punto eh, qué tan conveniente es tener invadido a un paciente que probablemente su pronóstico es pobre, ¿no? Entonces, solamente aquellos pacientes que definitivamente han hecho un episodio agudo, que sé yo, un paciente con un derrame paraneumónico, por ejemplo, cuando hay empiemas, expus fundamentalmente, ahí sí podrías colocarles un drenaje torácico porque va a mejorar su calidad de vida probablemente y de repente sabes el problema, ¿no? Y algunas circunstancias que pueden combinar ambos contenidos, también se hace preciso colocarlos el tubo de drenaje torácico cuando, por ejemplo, hay combinaciones de un pioneumotórax o un hidroneumotórax o un hemoneumotórax, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí es preciso la colocación de estos tubos de drenaje torácico, ¿no? Así como hay indicaciones, recuerden ustedes que también podrían haber contraindicaciones como en muchos de los procedimientos. Sin embargo, está referido en la teoría que en realidad no existiría alguna contraindicación de forma absoluta. Siempre y cuando uno tenga el cuidado del caso, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente, uno podría hacer drenaje torácico cuando el paciente lo requiere, obviamente, ¿no? Y es por eso que existen aquellas contraindicaciones que las llaman relativas, ¿no? Esas contraindicaciones relativas están referidas fundamentalmente a algunas precisiones que uno podría este, mejorar, corregir o tener cuidado fundamentalmente, ¿no? Ejemplo, en todo paciente que tiene que hacerse algún tipo de procedimiento, como involucra corte, sección de tejidos donde el sangrado es potencial, uno debería tener en consideración cómo está el estado de coagulación del paciente o verificar si el paciente de por sí, por algún tipo de medicación, por alguna enfermedad de fondo, esté
consumiendo algún tipo de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Entonces, esa, por ejemplo, es una relación, es una contraindicación relativa, ¿no? Aquellos pacientes que de repente tienen algún tipo de alteración de la coagulación, sea por enfermedad de fondo, o sea por una sepsis, o porque está consumiendo medicación, de una u otra forma las podría corregir o tener en cuenta el momento o la forma adecuada como hacer el procedimiento sin que esto te restrinja de evitar hacer el drenaje torácico cuando el paciente sí lo requiere. Vale decir que si es un paciente que está con plaquetopenia, recuerden ustedes más o menos un promedio de límite para poder hacer un tipo de procedimiento es de 100.000 como límite, ¿no? Menos de 100.000, ojo, para las orejas de repente no es conveniente realizar el procedimiento si es que no tienes a la mano algo que puedas, digamos, no solo sino mejorar el estado digamos, las plaquetas en este caso, que de repente está con alteración del TP o el INR, qué sé yo, si tú no tienes los medios como para poder de una forma solucionar la situación, o no te has dado cuenta, mejor no lo hagas, no tienes que tener la seguridad de que puedas más o menos compensar la situación, ¿no? O en algunas situaciones como, por ejemplo, puede tener el paciente por algún antecedente ya quirúrgico previo de la parte pulmonar, puede tener adherencias, así como las pueden tener un paciente que ha sido sometido a un tipo de procedimiento quirúrgico abdominal. Entonces también en la parte torácica podría generarse algún tipo de adherencias pleurales que al no tener un cuidado cuando uno pueda colocar el tubo de drenaje torácico puede eh, lastimar el parénquima pulmonar, ¿no? Inclusive perforar, y eso pues obviamente es una complicación, digamos, considerable, ¿no? O algunos pacientes, si uno no tiene el antecedente, no se da cuenta de su radiografía que le ha tomado, que de repente hay presencia de algún tipo de bula, podría usted, con el procedimiento, pues, dañar esa y comprometer más aún el proceso, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado, sobre todo fundamentalmente en la primera situación, ¿no? Entonces, a manera de resumen, entonces, nosotros podemos dejar indicado que los drenajes torácicos podrían realizarse en aquellos pacientes que tienen neumotórax, que puede ser un neumotórax espontáneo, que ha sido de repente un neumotórax traumático, o iatrogénico, ojo esto de aquí, ustedes dirán, ¿cómo iatrogénico? ¿Qué, cómo? Sí, se ve, sobre todo en el tema que vamos a ver después, cuando hay pacientes que le están colocando catéter venoso central, de repente por difícil acceso, y le están colocando los catéteres sobre todo infraclavicular, eh, de repente por la misma anatomía del paciente, hace una especie de daño traumático de esta parte del ápice de la parte pulmonar y terminan generando un neumotórax iatrogénico por colocación de catéter venoso central. Se ha visto bastante en los diversos áreas críticas, inclusive en los cuidados intensivos, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta, ¿no? De igual forma, los hemotórax pueden ser traumáticos o inclusive iatrogénicos. ¿Y cómo dirá usted iatrogénico? A veces si uno no tiene cuidado la forma, cómo va a colocar, en qué parte, sobre qué borde costal pegarse o no, puede transformar de repente un neumotórax o un hidrotórax en un hemotórax, porque puede haber dañado de repente, qué sé yo, los vasos, eh, propios de los arcos costales, que están en el borde inferior, entonces puede haber dañado y transformar la situación en otra cosa, ¿no? De igual forma, cuando hay empiemas, ya les he mencionado que es algo que puede hacerse, o cuando hay algunos casos ya específicos de simplemente derrame pleural, cuando son paraneoplásticos, y obviamente teniendo la consideración de la situación y pronóstico del paciente, puntualizar sobre todo que se vaya a tener una indicación dependiendo de la situación, ¿no? Y obviamente esto que de repente no tiene caso mencionar, pero en fin, todos los pacientes postquirúrgicos de la parte torácica y cardíaca, obviamente por el mismo procedimiento en sí, se le colocan este tipo de drenajes, ¿no? Por seguridad o por protocolo, por norma, ¿no? Entonces recuerden estos pacientes,
que fundamentalmente deben tener cuidado en estas, en teoría, contraindicaciones relativas, pero más que todo tener un ojito para tener cuidado en aquellos pacientes que tienen algún tipo de alteración de la coagulación o por medicación o si hay adherencias pleurales por cirugías torácicas previas. ¿Okay? Lo otro que es importante, ya yendo al mismo procedimiento, es tener en cuenta para cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Que uno vaya a hacer siempre, por favor, no olviden esto, a pesar que parece algo que es obvio o que no tiene interés, pero sí es importante que uno deba tener en cuenta que ante cualquier procedimiento uno debe hacer de conocimiento, hacerle una información adecuada del procedimiento que se le va a realizar y obviamente tener la autorización del paciente. Eso se llama consentimiento informado. Esto deben hacerlo. A veces por el hecho de ser en teoría, un mero trámite administrativo, no lo deja para el final y a veces le sucede una complicación y a veces, quién sabe, hasta podría fallecer el paciente por alguna circunstancia que es algo esperable ante cualquier procedimiento, ¿no? Porque siempre existen riesgos, pero por el hecho de no haber hecho firmar este consentimiento puede tener muchos problemas médico-legales y esto está así a la orden del día. No sé si habrán visto ustedes, ayer justamente escuché una noticia de un centro odontológico, de una abuelita que fue para un procedimiento dental, ¿no? Supongo que alguna extracción de pieza dentaria o qué sé yo, le colocaron su anestésico, aparentemente algo pasó, la abuelita falleció. Y obviamente nunca le habían hecho firmar el consentimiento. Y la odontóloga desesperada quería hacerle firmar el consentimiento cuando había pasado. Y obviamente, ¿quién va a firmar ese consentimiento, verdad? Entonces, una situación así que es crítica para ambas partes, evitarse, ¿no? Por eso que siempre uno debe informar todo lo que vaya a hacer, por más simple y sencillo que sea, porque pueden ocurrir situaciones de complicaciones, ¿no? Y lo otro es que el lugar ideal de procedimiento debiera ser una sala pues estéril, idealmente sala de operaciones, con un anestesiólogo a la mano, digamos, como para cualquier circunstancia de problemas, de que haya que intubarlo, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente es algo que no se cuenta porque en la sala de operaciones de muchos hospitales y centros está copada por la demanda que tienen, de tal manera que esto básicamente se tiene que hacer en la cama del paciente, del lugar donde se encuentra, sea en emergencias, trauma, UCI, que son las áreas críticas donde generalmente van a estar ubicados los pacientes y donde se generan justamente los problemas, ¿no? Entonces, ya para ir al mismo procedimiento, uno tiene que tener en cuenta que la posición ideal del paciente es esta posición de semisentado, ¿no? Con una angulación de 30 a 45 grados, con el brazo elevado, con la mano detrás de la nuca, así como se muestra en la figura. La manera más criolla, digamos, de mencionar esto es como cuando le dice al paciente, es como cuando estás en la playa tomando el sol, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, de tal manera que se expone el área que uno va a ir a abordar, ¿no? Y tiene que tener en cuenta que justamente hay una especie de un espacio triangular que es la zona donde uno va a realizar el procedimiento. En aquellos casos de los pacientes que están críticos, obviamente, de repente están intubados o están inconscientes, donde no te van a permitir que el paciente hacer esto, pues básicamente tiene que estar acostado, pero básicamente ubicando las áreas que son las que importan, que son el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal. Entonces, entre ambos, este espacio que se va con una especie de triángulo hacia la parte de la axila, es el espacio donde uno va a realizar el procedimiento. Además de este espacio, uno recuerde que debe estar en el quinto espacio intercostal, que más o menos en una prolongación es a la altura de la tetilla, ¿no? Uno hace una prolongación de la tetilla y ese es el quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que mostrar en esa situación es lo que figura acá, ¿no? Ahí está el borde lateral del músculo pectoral mayor, ¿no? Hace el otro dorsal ancho. Entonces, el quinto espacio intercostal, más o menos a la altura de la mamila.
Y obviamente en esta situación uno tiene que ver que existen las líneas axilares anteriores, media y posterior. Fundamentalmente se suele hacer en la línea axilar media. A veces en la anterior, pero fundamentalmente en la línea axilar media. Eso es lo que se recomienda, es la parte más, digamos, fácil, por decirlo así, ¿no? Esto es lo mismo que yo les estaba mencionando. Entonces, en la posición lateral es el quinto espacio intercostal, ¿no? En la línea medio axilar, más o menos a la altura, digamos, una línea que se traza por la mamila, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones que hemos mostrado en el ejemplo se hacen idealmente por esto. Salvo en algunas circunstancias, se hace un abordaje anterior, como se figura acá, pero esto es en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, que solamente es una situación de multiemergencia cuando tienes la seguridad que es un paciente con neumotoras de atención, ¿no? Pero a veces, ¿para qué te vas a hacer tanto problema si puedes hacer tranquilamente por todos los procesos por la misma indicación que se menciona? Recuerden, quinto espacio intercostal, línea medio clavícula, línea medio axilar, perdón, a la altura de la mamila, ¿no? Es lo mismo lo que les repetía, es la línea axilar media, ¿no? Quinto espacio intercostal a la altura de la mamila, ¿no? Entonces uno tiene que tener idealmente el material mínimo indispensable para realizar el procedimiento, ¿no? Obviamente debe tener idealmente sus campos estériles, las jeringas correspondientes, el anestésico, la paciente, la hoja de número 11 idealmente, que es aguda para poder hacer la apertura, ¿no? Una pinza Kelly o una de disección Roma que vaya a disecar los tejidos hasta llegar al espacio pleural, ¿no? Una pinza tipo crack que va a servir de clampaje del tubo y un portaagujas o hilo de suturas cero idealmente, puede ser hasta dos ceros, pero cero idealmente para que pueda cerrar de repente un poco del espacio de la herida que uno ha hecho en la piel y sobre todo anudarla al tubo de drenaje para que no se mueva, ¿no? Los drenes son drenes tubulares que se van a usar. Obviamente, cuando es un contenido de aire, obviamente son los de menor calibre, ¿no? De 16, 20, 24 French, y cuando son líquidos o más, digamos, espesos, diámetros más grandes, ¿no? 28, 32 a 36. Y lo que les comentaba a sus compañeros que están a mi cargo, idealmente en los hospitales, al menos en la realidad nuestra, no existen drenes tubulares exclusivos para la parte torácica, ¿no? Seguramente existen en otros sitios que tengan un nivel adquisitivo mejor, un presupuesto mejor en cuestión de salud, pero nosotros solemos improvisar, digamos, o adaptar materiales como las sondas rectales, para poder hacer la colocación y utilizarlo como tubo de drenaje torácico, ¿no? Y sobre esto, es importante el frasco donde va a evacuarse el contenido, ¿no? Y eso se llama el frasco con trampa al agua, frasco con sello al agua, algunos le dicen a el sistema de drenaje, pero en realidad el sistema de drenaje es todo el proceso, ¿no? Desde el tubo que ingresa al tórax hasta la botella. En fin, el frasco básicamente es el frasco con trampa de agua o sello al agua. Y el procedimiento básicamente lo vamos a explicar ya en la cuestión del, pueden leer esto, digamos, la parte del procedimiento que son más que letras, creo que es la parte que a ustedes les interesa, la parte gráfica y la parte del video, que es lo que va a interesar. Fundamentalmente lo que necesitan ustedes es conocer esto, ¿no? Que nosotros con el anestésico infiltramos tanto en la piel como en la parte profunda, adyacente, digamos, al espacio pleural, que es la parte que por inervación duele más. Entonces, recuerden que hacer la infiltración, sobre todo, alejarse del borde inferior del arco costal, porque debajo de ese borde inferior, en el borde inferior del arco costal están pasando los paquetes vasculonerviosos y eso es peligroso, ¿no? Usar la aguja 22, la aguja negra, idealmente porque es larga y más o menos delgada que te va a permitir, digamos, llegar a este espacio. Evitar usar agujas gruesas, como alguna vez les comenté a sus compañeros, alguna vez alguien usó aguja 18, la rosada, que por ser gruesa ya pensó que era lo mismo y se picó un vaso y el paciente terminó en hemotórax, ¿no?
Luego, de uno infiltrado, lo que va a hacer es simplemente hacer un corte más o menos considerable del tamaño del dren, o un poquito más, será 2 centímetros, qué sé yo, donde solamente va a cortar la piel, porque el resto que es celular subcutáneo y el resto de tejidos como tejido muscular intercostal hasta el espacio pleural, es una parte que se va a hacer de forma roma, se va a divulsionar, sea con la Kelly, con alguna pinza roma, con la Metzenbach. Otros, inclusive, además de haberle hecho el camino, como ustedes ven, ya han llegado al espacio pleural, también suelen introducir el dedo como para que de forma roma también se aseguren que ha llegado al espacio pleural, para que finalmente, después de haber uno logrado el cometido de que estoy seguro de que he llegado con mi dedo, con una pinza hasta el espacio pleural, yo pueda colocar con una guía metálica que puede ser la misma pinza Kelly, que va a sostener el tubo de esta forma, de tal manera que va a permitirme ingresar en ese espacio pleural y colocarlo en el espacio. Obviamente, como usamos nosotros fenestras, como usamos drenes que no son de drenaje torácico, sino adaptados, por ejemplo, sonda rectal, como toda sonda de esas características tiene solamente a fenestras, dos fenestras, dos ojitos a cada lado, y no hay el resto, ¿no? Uno tiene que confeccionarle, hacerle más huequitos con la tijera, de tal manera que tenga más orificios para que pueda drenar adecuadamente, ¿no? Antes de colocar, por favor, no olviden de colocarse, ¿no? Y recuerden que como esto solamente, esta pinza solamente sirve de guía para llevar el dren tubular al espacio pleural, obviamente se tiene que retirar la pinza y simplemente empujar, digamos, el dren para que quede ubicado y asegurarnos que todas las fenestras estén dentro del espacio pleural para evitar que al quedar retenido en el espacio, digamos, en la pared torácica, se generen enfisemas subcutáneos porque va a regresar el contenido de aire o líquido y va a empezar a disecar tejidos si alguno de estos fenestras queda en este espacio, ¿no? Así más o menos sería, entonces recuerden, por el borde superior de la costilla se trata de hacer esta especie de divulsión hasta llegar a la pared pleural, de tal manera que se hace este procedimiento y luego uno va a ir colocando, una vez que ha llegado a su cometido, clampando con la misma pinza el dren tubular al extremo para ayudar a colocarlo y en el otro extremo clampando con otra pinza para que no se evacúe el contenido, no fugue el contenido líquido aéreo, lo que fuere, por el otro extremo que está abierto, se clampa el otro extremo para que se quede retenido nada más aquí, mientras se hace todo el resto de conexiones. Es por eso que miren ustedes, al ayudarle como guía, clampando el tren tubular, se coloca y se introduce al espacio pleural. Una vez que está en el espacio pleural, se retira la pinza y simplemente se empuja y queda el tren tubular en el lugar adecuado, obviamente teniendo la seguridad de que todas las fenestras estén en el espacio pleural, ¿no? Esto obviamente tiene que estar conectado a un frasco, eso que le llaman frasco en trampa de agua. Recuerden ustedes que existen hasta tres tipos de sistema de estos, ¿no? Uno que es de una cámara, dos cámaras, tres cámaras, ¿no? Dependiendo de las botellas, fundamentalmente. Lo que clásicamente se usa es el de una cámara porque digamos, eh, es un sistema que va a lograr su cometido, ¿no? El dren tubular que uno ha introducido, ¿no? Como este es más o menos rígido, va a estar unido a una conexión flexible que es el anodes, ¿no? Ese dren flexible anodes va a estar conectado en su otro extremo a estas varillas que van a introducirse dentro de la botella. Ojo con esto, se coloca, se adapta o se conecta a la varilla larga, que es la que llega casi hasta la base de la botella, ¿no? Porque la otra varilla que es corta es la que va a evacuar fundamentalmente el aire, ¿no? Siempre para que funcione y haga con una especie de válvula, esto necesita estar colocado con agua, ¿no? Más o menos entre 200 y 300 mililitros, de tal manera que sobrepase como que 2 centímetros por encima, ¿no? Pues de 2 centímetros introducido, digamos, el extremo de la varilla larga, ¿no? De tal manera que así genera su funcionamiento. Y obviamente tiene que estar por debajo del paciente, ¿no?
El paciente está en la camilla y esto está en el piso. Si uno levanta el frasco a la altura del paciente, obviamente se va a romper todo este sistema de válvula y va a regresar todo el contenido, inclusive puede hasta el agua inclusive regresar y se va a introducir a la cavidad pleural. Y entonces el sistema de 2 cámaras es similar, solamente que va a estar antecedido de un frasco que va a tener 2 varillas cortas, fundamentalmente para poder, digamos, eh, recuperar, digamos, el líquido que vaya a estar en el paciente, porque aquí se va a mezclar con el agua, si el líquido, aire, todo lo que fuere, se va a estar en un solo contenedor. Acá no se puede recolectar. En cambio, en el de 2 cámaras sí se puede hacer esa recolección antecediendo un frasco con sus 2 varillas, obviamente sin ningún contenido, obviamente, porque todo el contenido líquido va a caer acá y el resto va a continuar como un mismo sistema similar al anterior, ¿no? Y el de 3 cámaras, la única diferencia con el anterior es de que el tercer frasco va a servir porque va a estar como que conectado a un aspirador de tal manera que nos va a servir para que además de que se evacúa simplemente por presiones, también esto ayude como que a aspirar el contenido de una otra forma, ayudar a mejorar en mejor tiempo este problema del espacio pleural que ha sido alterado, ¿no? Es por esto que este sistema de 3 cámaras, como es engorroso, ya entenderán que de por sí el paciente cuando ya está más o menos estable, tiene que caminar con su botella, jalando del piso. Imagínese con 2, imagínese con 3, entonces eso ya es más engorroso, ¿no? Por eso que este sistema ya de 3 cámaras ha sido reemplazado en la actualidad por un sistema mucho más sofisticado, que tiene un sistema de de un sistema eléctrico, digamos, tiene una especie de bomba aspiradora que va a reemplazar a todas estas botellas en cada uno de sus contenidos, ¿no? Vean ustedes, acá hay un contenido, un espacio blanco, rojo y el azul, que van a reemplazar a todos estos frascos que cada uno tiene su indicación, ¿no? Entonces, eso es lo que en la actualidad en algunos sitios que pueden conseguirlo, tiene presupuesto, lo hacen, ¿no? Deben tener en cuenta ustedes que las complicaciones probables del drenaje torácico cerrado, por algunas circunstancias, ya como les estaba mencionando, se pueden dar si uno no tiene cuidados en el momento de hacerlo. Puede haber hemorragias, ya les explicaba, si no, no tiene cuidado dónde hacer la punción, de repente le está haciendo debajo del largo costal, donde están los vasos sanguíneos, ¿no? O puede haber de adherencias pleurales y ingresa al tubo y le lacera el pulmón, o de repente se va con una demasiada fuerza, digamos, con la pinza y puede lastimar de repente el mismo tubo, la pinza al parénquima pulmonar y le genera una laceración pulmonar o también hemorragia, ¿no? O que de repente uno no ha medido el espacio donde le va a colocar y no le coloca en el quinto espacio intercostal, sino en espacios mucho más abajo, donde puede llegar a ingresar a la cavidad abdominal y puede lesionar el hígado y el vaso, que sería catastrófico, ¿no? Por alguna circunstancia, como le estaba mencionando, si es que de repente alguna de las fenestras no está totalmente introducida, está en el espacio de la pared torácica, va a generar una acumulación de aire y va a haber un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, otras características de repente de esas complicaciones que puede suceder, pero idealmente no debiera ser, de repente uno ha hecho una inadecuada antisepsia de la zona y podría generar una especie de celulitis, ¿no? Tener en cuenta, obviamente, que todo esté funcionando de forma adecuada antes de introducir, siempre tiene que probar que todo esté adecuado, no debe ser que el tubo esté roto por un extremo, o por la parte media, o esté obstruido por alguna circunstancia, entonces tiene que evitarse esos problemas del paciente, ¿no? Entonces, esto es la parte final, digamos, para pasar al video. Es que cuando yo puedo retirar un tubo de drenaje torácico al paciente, esto es importante que ustedes recuerden, se puede retirar cuando el drenaje de repente es de 100 mililitros en 24 horas, ¿no? Cuando es menos de esta cantidad, probablemente ya todo ha regresado más o menos a la normalidad y ya podría retirar el drenaje torácico, ¿no? O cuando en esta barrita, ¿no? Sea aire o líquido, más o menos está oscilante. Y eso quiere decir que está todavía funcionando, ¿no? Está funcionando, está evacuando. Pero si uno ve
que ya no hay ningún tipo de oscilación de la columna del líquido en el tubo, en la manguera de drenaje, obviamente quiere decir que ya se ha restablecido más o menos las presiones y la fisiología, entonces ya podía retirar. Obviamente, si hay ausencia de burbujas, que es lo mismo de la oscilación del líquido, ¿no? Si esto ya no burbujea, obviamente quiere decir que ya probablemente todo ya se ha mejorado en buena por el paciente, ¿no? ¿No? Eh, Uno sobre todo le hace toser al paciente para ver que estas burbujas todavía estén presentes, ¿no? Si lo hace toser y hay burbujas, todavía falta. Si lo hace toser y no hay burbujas, obviamente es el momento, ¿no? Obviamente esto ya es un poco más obvio, ¿no? O sea, obviamente yo voy a pensar que hay una expansión pulmonar clínica cuando el paciente ha mejorado clínicamente y radiológica, obviamente cuando le voy a hacer un control. Si yo veo por radiología, independiente de que drene o no drene, tal la cantidad, etcétera, haya oscilación o no haya oscilación, obviamente si veo expansión pulmonar por radiología, pues obviamente ya es el momento de retirar el tubo, ¿no? Recuerden que para poder hacer este tipo de retiro, debe idealmente clampar el drenaje por unas 24 horas para que vea al paciente si todo se mantiene en una situación adecuada para que luego de examinar al paciente y hacer esa radiografía de control que no haya sufrido ningún tipo de alteración, uno podría hacer el retiro de tubo, ¿no? Entonces, quiero mostrarles como uno de ejemplo qué es lo que debieran conocer idealmente, digamos, en la parte este, eh, real de la vida, de la situación real, cómo se hace una colocación de un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Vean ustedes al colega que va a hacer los pasos que más o menos hemos establecido, con algunas que otra improvisación, probablemente por el déficit de muchos hospitales frente a materiales básicos, pero en fin, uno sabe salir de esos problemas, pero no es lo ideal, pero céntrese fundamentalmente en la colocación del catéter, la posición y todos los procesos, ¿no? Entonces, voy a, espero que se pueda ver y creo que voy a demorar más que el doctor. Así que, ok, empezamos. Veamos. Forma centrífuga, si hacia afuera. Vean ustedes, está haciendo la antisepsia del paciente, de la zona, ya ubicado la zona. Un poquito más, dame. Demasiado. Demasiado. Jeringas. De 10, comenzamos con 10. Todo cruzado, aquí no están los 10. Jeringa de 10. Ella ubicado el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y va a infiltrar. Va a infiltrar con la aguja 22, que es la negra, pero obviamente va a cargar con otra aguja. Brisbane, 22, la amarilla la 20, 22, no nos da menos, tenemos 23, y acá listo. Esto va a ser mi campo a la vez, ¿no? No vaya a agarrar nada, agarre, señor. Ahí nomás, tranquilo usted. Esto va a ser mi campo. Este va a ser mi campo. Colocarla en su localidad. Habíamos marcado, acá vamos a colocar.
parte inferior. Vamos entrando, infiltrando, infiltrando. Vamos entrando y infiltramos. Perfecto, ya está bien infiltrado. Supuestamente. Cubrimos, no vayamos a hincar. Dame tu equipo. Sácame eso de acá para que me haga. Ahí, perfecto. Agarramos el bisturí. Ya hicimos. En el borde superior supuesto de la costilla. Abres. Acá el de la sombra. Anda preparando, puedes preparar el brazo. Hemos hecho acá un pequeño orificio, ¿no? Más o menos 1 centímetro, ¿eh? 1 centímetro. Línea axilar media. Supuestamente en el borde superior de la costilla. Y trato de profundizar. Ok, alguien que me haga resistencia, que no se vaya a ir la caja, ¿ya? Ya está. Listo. Un ratito. Ahora, un ratito. Dame el dren. Sí, dame la sonda. Sinceramente, gracias. Ahí nomás tranquilo con su mano este señor. Esta es una rectal que vamos a registrarla, hacerle un par de agujeros más por lo menos. No es un dren torácico de verdad. Medimos lo que vamos a colocar, aproximadamente 20 centímetros, si una cuarta como dice, pues una cuarta sería acá. Entonces para que yo medir hasta cuánto voy a entrar. Esto va a ser mi guía. Coloco esto en la punta. Esto salir de líquido. A veces hay que ampliar uno. Cuidado. Perdón. Cuidado un ratito. Cuidado. 300 más o menos. 300. Perdón. Cuidado. Ya está. Ampliamos un poquitito. Ahí estamos. Cuidado. Tijera. ¿Cómo está mi tijera? Acá está mi tijera. Conecta el anodex. Eso que dice anodes es el tubo flexible, ¿no? Esto de acá va conectado al que va abajo, ya este se llama anodes o látex. Eso va conectado al capilar. Dame algo. ¿Tendrás conector o no? No hay conector. ¿Ya o no? Ok, no te preocupes. Dame un poquito de alcohol, por favor, porque resbale. Alcohol, dame acá. Gracias. Ya. Quiero conectarlo una vez. ¿Cuál es el que va abajo? Todo este estéreo, ¿cierto? Sí, sí. Este de abajo, ¿no? Sí. Vean ustedes que está mostrando cuál de las varillas es donde debe conectar, ¿no? La varilla que va hasta el fondo del frasco. Ahí. El dolor. No hay conector, me dice, no. Podrás conseguir. Estas son las circunstancias en las que un médico pues a veces tiene que adaptarse, ¿no? A las situaciones, improvisar. ¿Eh? Pues, bueno, en fin, son cosas del día a día, ¿no?
Miren ustedes cómo va saliendo el contenido, está pasando por A y B y está llegando al frasco, ¿no? Voy a bajar un poco la velocidad ya. No se vaya. A esa altura es, ¿no? Empezó a salir cuando el doctor desclampó la pinza que tenía, ¿no? En el tubo. He bajado un poco la velocidad por si acaso. Cuidado, permiso. Ahora fundamentalmente lo que le falta es poner la sutura, ¿no? Cerrar un poco la piel y anudar alrededor del frasco, del tubo de drenaje, ¿no? Para que quede fijo. Vayan viendo, no se vaya a rebalsar el frasco, por favor. No se rebalsa, ¿no? Ah, ya, todavía está cayendo lento. No, es que le bloqueo un poquito, no se vaya. No quiero que se vaya. Y ahí obviamente ustedes practican la parte de cómo anudar, ¿no? Nudos con los dedos y qué tan hermético es lo que van a hacer ustedes cuando van a anudar alrededor, vean ustedes. Bueno, en fin, como ustedes han visto, eso básicamente es el procedimiento. Él ya terminó de suturar, anudado alrededor y listo, es el procedimiento que ha conseguido con el contenido, ¿no? Bueno, el resto de temas para acabar rápido, porque el doctor me ha pedido iniciar antes su clase, es fundamentalmente a lo que está referido en la reparación y anastomosis de vasculares, que es un tema ya muy específico, digamos, de una especialidad que es cirugía de cardiovascular, pero en fin, al menos conceptos generales de que ustedes puedan tener, ¿no? Para poder entender esto de la reparación y anastomosis vascular, básicamente hay que hablar de lo que es traumatismos vasculares, ¿no? Que son aquellas lesiones de naturaleza traumática que van a estar dadas en los vasos sanguíneos, ¿no? Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano y oportuno para que esto de una u otra forma tenga un buen impacto en los resultados. Idealmente, el cirujano cardiovascular el que debiera resolver, ¿no? Son cosas que ya debieran estar establecidos de manejo específico, por ello, salvo alguna situación de gravedad donde no exista pues un cirujano cardiovascular y el cirujano general hasta donde sea sus competencias lo puede resolver, ¿no? Hay antecedentes históricos sobre el respecto, donde quien ha sido de una u otra forma los intentos y los primeros que se le conoce a Alexis Carrel como el padre de la cirugía vascular, porque es el primero que describe la técnica de reparación vascular exitosa, ¿no? Entonces recuerden que como antecedentes históricos, cosas que han de una u otra forma contribuido a la necesidad de que estos traumatismos vasculares sean resueltos de la mejor forma porque evitaban la muerte. Disculpe, no son esos dispositivos. Perdón, disculpe. Y obviamente estas circunstancias que de una u otra forma han podido ayudar, digamos, al mejoramiento y a la comprensión de los daños, del daño de este tipo de enfermedad en el paciente. Entonces ha sido beneficioso de otra forma estos conflictos bélicos porque han permitido establecer que los traumatismos vasculares, que en general son un 3% a nivel de trauma en general de todo el cuerpo, han permitido mejorar, digamos, el tratamiento oportuno de estos pacientes, ¿no? Es así que se conoce que hay una alta mortalidad, obviamente, por estas lesiones, hasta el 26% de mortalidad, que generalmente el sexo masculino es el que está comprometido por su característica de persona en cuanto a su desempeño, digamos, de las actividades o actividades de riesgo, ¿no?
y la edad promedio es entre 19 y 59 años, ¿no? Estos, estas personas que practican algún tipo de actividad de riesgo, obviamente son de sexo masculino, como les mencioné, ¿no? Y obviamente el retraso del diagnóstico va a generar una amputación hasta el 85%, ya les he mencionado, porque es obviamente una situación bien catastrófica, digamos, ¿no? Abrupta, ¿no? Súbita y grave, ¿no? Es por esto que de una u otra forma uno tiene que tener en cuenta que los mecanismos de lesión de este tipo de traumatismos vasculares son aquellos que pueden ser por un tipo de herida penetrante o no penetrante necesariamente, puede ser una contusión que también puede dañar los vasos, o de ser forma una especie de traumatismos, pero una lesión de tipo iatrogénica que puede ser por cateterismos o inclusive por cirugías que se vayan a realizar en diversas partes del organismo, ¿no? Entonces, más o menos en base a esto, uno puede mencionarles que esos, de acuerdo a esos mecanismos de lesión, los traumatismos vasculares pueden generarse simplemente como una laceración, así como ves, o como una transección, así como el gráfico, que haya una sección parcial, así media tangencial, o que de repente hay daños, digamos, combinados, que de repente la contusión le está generando una especie de espasmo segmentario propio como una manera de defensa del vaso sanguíneo, que obviamente va a generarle que no haya perfusión en el extremo donde está irrigando esta zona, ¿no? O que la contusión genera algún tipo de trombosis en la parte interna y obviamente se va a involucrar, pero va a estar involucrado el flujo sanguíneo, ¿no? O que de repente haya una especie de un efecto contrario, digamos, un neurisma por esta contusión que se ha dado, o un pseudoneurisma, o que de repente alguna otra complicación del tipo de mecanismo de lesión que pueden ser un poco más complejas, pero en general los primeros que les he mencionado son los que se deben tener en cuenta como más frecuentes, ¿no? Y si ustedes revisan más o menos como una especie de resumen de esta parte de las lesiones, la extremidad inferior es la que se está mayormente afectada, ¿no? La parte femoral sobre todo, y seguido de la parte poplitea, ¿no? Son los vasos que generalmente están más afectados como extremidades, ¿no? En general, extremidad inferior, después superior, y bueno, el resto que puede estar un menor número, ¿no? Pero recuerden esto, sobre todo la extremidad inferior es la que está más afectada, ¿no? Entonces hay mecanismos, manifestaciones clínicas que se pueden dar en el paciente que uno tiene que tenerlas en cuenta. Hay algunos que se llaman signos duros y otros que se llaman signos blandos. Los signos duros son aquellos que están generándose de repente por algún tipo de sangrado activo, que uno note que es un hematema medio expansivo, pulsátil, que hay una especie de stop lotril, que inclusive puede haber ausencia de pulsos, ¿no? Y que uno puede tener una especie de una evaluación de un término que se llama el índice tobillo-brazo, que tiene una evaluación que más o menos es importante. Si es menos de 0.9, de una otra forma, uno tiene que valorar que probablemente sí haya un problema de enfermedad arterial periférica, ¿no? O algunos mencionan que hay algunos signos de isquemia que le llaman las síncopes, ¿no? Si hay palidez, paretesia, parálisis, o pulsos débiles o dolor, puede de una u otra forma estar frente a este tipo de procesos donde están generándose un traumatismo vascular con signos duros, ¿no? El índice tobillo-brazo, como les mencioné, tiene un valor que uno debe tener en cuenta, que si es de 1 a 1.4 involucra que no hay ningún tipo de problema, obstrucción de 0.9 a 0.99, como que hay una obstrucción que puede estar en el límite de poder hacer algún tipo de procedimiento, pero si es menos de 0.9, obviamente hay una enfermedad arterial periférica que está existiendo, que involucra algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Esto justamente se da cuando uno hace una división entre la presión sistólica del tobillo y del brazo para poder establecer este cociente, ¿no? Eso es bilateralmente sencillo y se puede establecer, ¿no? Los signos blandos que pueden aparecer es porque de repente el paciente ha tenido algún antecedente de sangrado y ya no se ve un gran hematoma, digamos. Puede ser aquellos pacientes que de repente tienen algún tipo de herida en la parte del cuello, extremidades, pero que, digamos, al no ser pulsátiles, pero hay datos de que el paciente de repente en algún momento ha entrado en shock o está en shock porque hay una hipotensión inexplicada, entonces probablemente este paciente con este signo blando, que, o sea, que no es pulsátil ni hay tril, puede tener un compromiso vascular, ¿no?
o de repente por algún tipo de mecanismo de traumatismo, sea por un alto riesgo de fractura, luxación o un trauma penetrante, uno de repente, de acuerdo a la zona anatómica, puede pensar de que sí, de repente hay algún daño vascular, ¿no? Entonces el diagnóstico, obviamente, además de ser la exploración física, es importante o va a ayudar ese índice tobillo-brazo. Mucho va a depender de repente de algunos exámenes de diagnóstico que nos van a contribuir cuando es medio incierto el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, una ecografía Doppler obviamente nos va a determinar si es que el paciente tiene algún problema vascular, y si es que lo permite el estado del paciente, obviamente una angiotomografía nos va a poder, como menciona ahí en el dibujo, con mejor detalle ver el daño vascular. O caso extremo, pues si tenemos radiología intervencionista que pueda hacer un tipo de arteriografía, obviamente vamos a ver el daño, pero esto obviamente va a depender de las circunstancias y del estado del paciente, ¿no? También pueden haber algún tipo de escala que se puede utilizar de acuerdo al tipo de daño que se haya producido, donde hay un puntaje que le llaman la escala de MES para poder establecer si este paciente, al tener más de 7 puntos de esta tabla, puede tener altas probabilidades de amputación por el daño que ha sufrido, ¿no? Por ejemplo, si digamos, el ítem que se evalúa es a nivel del tejido esquelético y blandos, ha sido de alta, baja energía o mediana, muy alta, va a tener unos puntajes, y hay la presencia de pulsos reducidos ausentes, de acuerdo, que van a evaluar la isquemia, o si hay presencia de shock, o dependiendo de la edad, obviamente va a tener un puntaje que van a darse a conocer de tal forma de 7 puntos, probablemente hay altas probabilidades de amputación del paciente, ¿no? El tratamiento, entonces, como control de este paciente es, obviamente, tratar de controlar el sangrado, ¿no? Obviamente hay que reponer el volumen y evitar justamente esta triada que es catastrófica, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, ¿no? Idealmente la exploración quirúrgica debería hacerse antes de las 6 horas para evitar problemas posteriores, ¿no? Entonces existen tratamientos quirúrgicos de cirugía abierta, como si es algo tan sencillo, podría ser una rafia simple, una sutura simple de esa zona de solución de continuidad. Se usa siempre un hilo de sutura no absorbible, polipropilene, lo que por marca le llaman prolene, que el tamaño puede ser variable dependiendo al vaso sanguíneo, que puede ser desde 3,0 hasta 7,0, obviamente. En algunos casos inclusive puede haber algún puente o parche de un vaso del tipo safeno o injertos ya protésicos, ¿no? O en algunas cosas que se lo permitan, mucho más complejas, algún tipo de cirugía endovascular, ¿no? Pero fundamentalmente las técnicas quirúrgicas básicas que uno debe llevarse como idea de esto es más o menos parecida a la práctica que ustedes han hecho de las anastomosis intestinales, ¿no? Obviamente al exponer y hacer el control vascular uno tiene que, o puede ligar el vaso que de repente ya no se puede reparar, o de repente puede hacer una especie de intentar algún tipo de anastomosis vasculares, sean terminales, terminolaterales, laterales, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Fundamentalmente, como puede haber daños de repente de transección del vaso sanguíneo, de repente lo más que uno puede intentar hacer es una anastomosis terminal, con básicamente los mismos conceptos que uno haya podido reparar. Y para no ser muy extensivo esta situación, porque es más complejo de lo que ustedes puedan creer, yo lo que les puedo mencionar es fundamentalmente que este tipo de anastomosis que uno puede hacer es hacerlo de la manera como uno fuera a anastomosar intestinos, ¿no? Solo que se tiene que usar este hilo de sutura no absorbible, polipropilene, dependiendo del vaso sanguíneo, obviamente el tamaño de la aguja, que son dos, tienen, la sutura de por sí vascular tiene 2 agujas a ambos extremos, ¿no? De tal manera que se empieza siempre por los laterales, ¿no? O sea, como ven ustedes, se colocan puntos a los laterales, y de tal manera que una de los extremos va a empezar a suturar por la cara posterior, haciendo un punto de sarjet o surjet continuo, no se cruza hasta el otro extremo, y con la otra aguja uno va a hacer la sutura de la cara anterior, de tal manera que te va a quedar este resultado, ¿no? Obviamente, como pasa por acá flujo sanguíneo, tiene que estar controlado por clamps vasculares que van a ir soltándose de cuando en cuando para evitar trombosis o algún daño de isquemia, ¿no? Vean ustedes cuando ya han realizado el procedimiento, pues vean acá el ejemplo de cómo van haciendo la cara posterior y la otra cara que van haciendo. Una vez que logran este cometido, sueltan los clamps
y obviamente se asegura que la circulación va en posición adecuada. Entonces, hay variabilidades de esta forma de anastomosis, que puede ser inclusive de término lateral, o la forma como se puede adaptar en estos ejemplos, pero ya son cuestiones un poco más complejas que dependiendo de la localización, en realidad puedan o no hacerse y es de competencia exclusiva del cirujano de cardiovascular, ¿no? Para cerrar esta parte, algo importante que es en la parte de cateterismo venoso central, más que indicarles cómo tienen que hacer un cateterismo venoso central, lo que ustedes necesitan saber y conocer es que en cuanto al cateterismo venoso central, es de bastante uso frecuente porque nos va a permitir hacer muchos, nos va a permitir controlar muchos parámetros, digamos, en un paciente y sobre todo un paciente de riesgo crítico que está en alguna circunstancia de estado de enfermedad, sea shock o esté grave por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, la colocación del catéter venoso central en un paciente que está en una situación crítica, de una otra forma, va a tener lugar a cabo en tres zonas anatómicas y obviamente cada una de estas en orden descendente, digamos, con preferencia, dependiendo si se puede hacer o no, ¿no? Entonces, lo ideal, dicen que es colocar los catéteres en el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque del lado derecho hacia la parte del corazón, digamos, hay un menor tramo, un tramo más adecuado que colocándole del lado izquierdo. Y obviamente el catéter tiene su tamaño, su longitud adecuada, que más o menos es el mismo, o digamos, tiene un tamaño semejante a la región anatómica que se va a empezar desde el lado derecho. Es por eso que las zonas de abordaje para la colocación del cateterismo venoso central es la subclavia en primer lugar, luego puede ser la yugular interna y caso esto ya prácticamente deberían como que ponerlo en un último caso que es la vena femoral, pero que se suele usar cuando a veces es difícil el acceso o imposible los dos anteriores, ¿no? Entonces, a manera de resumen, vean ustedes acá la parte de subclavia, que es la más habitual que se suele colocar, ¿no? Se contamina menos por acá por los cabellos que están en la parte del acceso yugular, como ven ustedes. Y el caso extremo, pues la parte femoral es la parte más difícil o dificultosa porque puedes dañar inclusive más cosas que con otras, ¿no? Entonces vean ustedes que justamente la preferencia del lado derecho al lado izquierdo justamente tiene que ver mucho con la longitud del catéter, ¿no? Donde esta longitud ya está de 21 centímetros, ¿no? Por esta distancia de la zona de boca hacia el corazón, ¿no? De tal forma que la parte del lado derecho con esas distancias que existen en este órgano son preferidos a diferencia de los del lado izquierdo, que miren ustedes, dependiendo si el paciente tiene un panículo adiposo, entonces va a ser como que va a llegar con las justas colocando del lado izquierdo, a veces de repente queda en un lugar anterior al que uno quisiera, ¿no? Por eso que es preferible la parte derecha, ¿no? Y todos estos tipos de procedimientos usan la técnica de Seldinger, ojo, Seldinger, así como los drenajes percutánneos que les mencionaba, para la colocación del catéter, ¿no? El objetivo de lo que les estaba mencionando, por qué se hace un uso imprescindible de estas situaciones de colocación de catéter venoso central en los pacientes que lo ameritan, es porque uno nos va a permitir hacer un monitoreo hemodinámico adecuado, ¿no? Los anestesiólogos en particular, el doctor Cruz seguramente en algún momento les habrá mencionado, van a poder tener parámetros hemodinámicos que van a permitir la evaluación adecuada del paciente durante su acto operatorio o de repente en algunas otras circunstancias del paciente que está en cuidados intensivos o las unidades críticas, ¿no? Porque permite valorar el índice cardíaco, el gasto cardíaco, la saturación venosa, si hay resistencias periféricas o la presión venosa central, ¿no? También va a permitir este catéter venoso central administrar algún tipo de medicamentos y soluciones que por vía periférica no se pueden administrar porque van a generar daño en los vasos periféricos por su alta osmolaridad. Por ejemplo, la NPT, que es la nutrición parenteral total, que se suele administrar a algunos pacientes quirúrgicos de repente que necesitan y que la vía enteral, la vía digestiva está anulada por alguna circunstancia, la única forma de administrarla es por vía
de catéter venoso central. Ojo con esto, ojo, pregunta, ¿ya? Entonces, esas soluciones hipertónicas, tipo electrolíticos concentrados, que también se necesitan administrar al paciente, tampoco pueden ser administradas por vía periférica porque van a generar daño, ¿no? O algunas sustancias vasoactivas, como norepinefrina, cuando el paciente está chocado y necesita medicamentos vasoactivos, también se les deben administrar por cateterismo venoso central, ¿no? Algunas otras soluciones o medicamentos que de repente no pueden mezclarse por una sola vía, entonces son necesarios administrar por un catéter venoso central, de la manera que al tener varios lúmenes uno puede administrar por un lumen X de una sustancia para que no se mezclen y no eviten precipitación de estos medicamentos al ser combinados, ¿no? O por algunas circunstancias, y esto pasa, a pesar que uno diga, no, ¿qué va a hacer? Algunos pacientes vienen chocados y nadie les consigue, ni la enfermera más experta le consigue un acceso venoso periférico porque está totalmente agotado. Entonces, la única forma de repente de administrarle la medicación adecuada es por esta colocación de catéter venoso central, que es imprescindible para el paciente, ¿no? Entonces, el catéter venoso central tiene, generalmente se usa el de 3 lúmenes, y esto es, digamos, el de uso más frecuente y más práctico, ¿no? Tienen un lumen proximal, medial y distal, que tiene cada uno un diámetro en su luz, para que pueda, de una u otra forma, por norma, establecerse la colocación o administración de diferentes tipos de medicamentos por esos lados, ¿no? Les presento este catéter venoso central de 3 lúmenes, que es el más usado. Muchos vienen con este tipo de colores ya establecidos, alguno por ahí, alguna excepción que le pone otro color, pero en general es así. Recuerden ustedes que aquí está el lumen medial, ¿no? Que es generalmente azulito, que es el de 18 Gauss, que es fundamentalmente indicado para la colocación de la nutrición parenteral, porque las cargas mayores de 800 milismoles obviamente necesitan un acceso venoso de vasos grandes de calibre para que puedan ser administrados y eviten daños periféricos, ¿no? O paso también puede administrarle cristaloides por este lumen medial. Pero recuerden, ojo, que el NPT, sobre todo, debe de administrarse por este lumen medial, ¿no? Eso ya lo tienen las enfermeras, inclusive como norma, y uno debe conocerlo, ¿no? Por el lumen distal, medio marroncito, oscuro, medio rojizo, podríamos de repente medir la presión venosa central, o administrar también algún tipo de paso de coloides, ¿no? Y el lumen proximal, el blanquito, que es de 18 Gauss, también podríamos utilizarlo básicamente para la administración de sangre o algún tipo de vasoactivos. Ojo, recuerden, esto es importante, no es que yo el NPT lo pueda administrar por el lumen distal o el proximal, esto más o menos está así establecido para que establezca un orden. Fundamental esto, que recuerden que el lumen medial por el NPT, ¿no? Y acá básicamente la sangre y vasoactivos por el lumen proximal blanco, ¿no? Eso es lo que ustedes necesitan conocer, digamos, para que eviten, digamos, que de repente por falta de información, de desconocimiento, cuando no está la enfermera, porque todo se lo dejamos a cargo de la enfermera para el manejo de esto, y uno quiera suplir la actividad de la enfermera, le coloquemos la sustancia por el lumen inadecuado, entonces eso se viene a evitar, ¿no? Entonces recuerde que cada uno de los abordajes va a tener, digamos, su característica, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, como la parte subclavia es una parte donde no hay pelos, cabellos, y de una otra forma evita contaminación, es de ideal a veces para la administración de nutrición parenteral, ¿no? Pero también tiene alto riesgo de neumotórax, ojo con esto, por esos pacientes que insistentemente están colocándole catéteres al tercero, cuarto, quinto intento, tienen alto riesgo de neumotórax porque con el intento de colocar con la aguja en la vena subclavia a veces pueden punzar el pulmón y bueno, sucede esto, ¿no? Y los otros accesos, obviamente, como ya ven ustedes las características, las venas yugulares, obviamente el riesgo de neumotórax es menor que el anterior, ¿no? Pero digamos como una característica, digamos, es un poquito incómodo para el paciente porque está en el cuello, cerca al cabello, es de difícil curación y mantenimiento, ¿no? Entonces, esto a veces facilita sobre todo la contaminación del ¿no? Y a veces cuando el paciente tiene el catéter por varios días, empiezan a tener infección
por catéter venoso central, cuando el foco de repente que estás curando, sea pulmonar, sea abdominal o lo que fuere, ya está erradicado, pero nuevamente haces un proceso infeccioso que uno no sabe a qué es y ve que el único foco es el catéter venoso central, que de repente por la forma y la característica que se ha colocado en las circunstancias que se hayan dado, puede haberle generado un nuevo foco infeccioso, ¿no? Y obviamente ya saben ustedes que el acceso femoral de una forma es el último acceso que se debiera colocar, no es tan sencillo como aparenta, a pesar que dice acá que es fácil acceso, pero que sobre todo tienes ahí la arteria femoral que a veces en algunas circunstancias suelen lesionar, ¿no? Entonces, todo esto tiene un set, ¿no? Igual como cualquier procedimiento. Entonces, vean ustedes que esto viene en el equipo de catéter venoso central, ¿no? Donde viene una guía metálica, ¿no? Una jeringa que le llaman como una especie, que le llaman trocar en realidad, porque con esta jeringa, guía, trocar, van a ustedes poder punzar exactamente en la vena adecuada que ustedes están tratando de abordar. Una vez ubicada, digamos, la zona del acceso venoso, acá con esta guía metálica, uno va a introducir a través del catéter en la misma vaso sanguíneo, en la misma vena, para que pueda ser después dilatada con un dispositivo de dilatador, y en base a eso recién pueda uno colocar el catéter venoso central, dependiendo de la característica que tenga, ¿no? Entonces, más o menos como un ejemplo, acá les puedo poner que más o menos es así, ¿no? Uno logra ubicar, por ejemplo, es el acceso de la yugular interna, el acceso que va a hacer uno, una vez ubicada, digamos, el vaso y obtenida el retorno sanguíneo, se retira, digamos, la jeringa y se deja solamente la guía que le llaman trocar, o una especie de aguja hipodérmica, por decir así, pero es de mayor calibre porque entre su luz va a permitir pasar una guía metálica que te va a servir como guía que estás efectivamente en el vaso sanguíneo con dirección hacia el corazón, para que puedas finalmente, después de dilatar, colocar el catéter en sí y lo puedas fijar a la piel, así como han visto en el ejemplo, en los ejemplos a través de una sutura 3-0 o 2-0, ¿no? Para que en sus orificios quede pegado y no se mueva, no se salga, ¿no? Igual acá está suturado y simplemente cubierto los, por seguros, digamos, adhesivos, ¿no? Entonces, eso básicamente es, muchachos, que ustedes deben recordar, y en la parte de la práctica algo les van a mencionar sobre, digamos, la técnica en sí de poder hacer en la medida de lo posible la colocación de estos catéteres centrales. Pero lo que quiero que ustedes lleven de acá para terminar la clase es que son importantísimos porque van a permitir el monitoreo de muchas cosas, porque tiene objetivos 4, inclusive como les estaba mencionando, y que cada lumen va a tener una indicación en general para el medicamento que se vaya a colocar, ¿ok? Entonces, muchachos, estas cosas puntuales, básicas que yo les estoy mencionando, son probablemente cosas que sí deben aprender para que evitar confusiones y obviamente van a ser realmente preguntas de examen, ¿ok? Entonces, muchachos, eso es todo conmigo. Espero que puedan tener, digamos, haber aprovechado el curso de técnico operatorio de la mejor forma posible. Recuerden que estas formas que uno les va dando como indicaciones la pueden aplicar en la medida de lo posible cuando esto se restablezca de la mejor forma, ¿no? Entonces, doy paso al doctor Cruz para que siga con su clase. Ya me extendí un poquito más de lo que yo le prometí, pero en fin, es porque empezamos un poquito tarde, ¿ok? Bueno, muchachos, cuídense. Saludos a todos, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias, doctor.